Hola, 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 pero muy buenas noches. Una vez más aquí presentes en Conectados para Aprender, en donde vamos a tener un tema pero muy interesante que se llama Eternidad más allá de la muerte. Ustedes lo están viendo en el banner desde allí abajo. Hoy tenemos un invitado especial. El lunes nos deslumbró con su hermosa enseñanza en cuanto al tema escatológico, la gran tribulación, el levantamiento de la iglesia. Nos impactó la enseñanza. He recibido comentarios por Facebook, por WhatsApp. He recibido mensajes, hermano, en donde me han dicho que bueno que lo que estamos haciendo, porque ha edificado grandemente a muchos en la iglesia, muchos que quizás desconocíamos el tema de lo que es la gran tribulación, de lo que es el tema de la escatología, el levantamiento de la iglesia. Nos ha abierto un panorama mucho más amplio y nos ha hecho entender cosas sumamente importantes que debemos saber como cristianos. Y hoy lo tenemos nuevamente con nosotros, es el pastor Juan David, quien nos va a deleitar con una hermosa enseñanza, eternidad más allá de la muerte. Como siempre digo, vayan compartiendo, vayan preguntando para que sea también más fluida la charla, vayan comentando lo que ustedes piensen, preguntas con respecto al tema que estamos hablando, por favor, así no nos vamos de tema. Compartan esta publicación, y a los que están escuchando desde los videos compartidos, les decimos en esta hora que por favor vayan al link directamente desde mi Facebook, Abel Pintos, para poder así leer todas sus preguntas. Le pido mil disculpas de antemano a todos los que no podemos pasar las preguntas porque por ahí quedan colgados, porque son muchas preguntas en un solo tema. Entonces le pido mil disculpas y creo que con el tiempo vamos a ir puliendo ciertas cositas en cuanto a la transmisión en vivo de Facebook. Eso también le quería pedir disculpas porque si no, quizás no salen en las preguntas o no salen en los comentarios. Es por eso mismo, es porque están conectados desde otro grupo. Así que, sin más demora, hermanos, sin más preámbulo, hoy tenemos al pastor Juan David desde Chile nuevamente, hermano, en donde nos va a enseñar más allá de la muerte. Un tema sumamente importante para nosotros, para la iglesia, para el crecimiento espiritual. Quiero comentarles algo con respecto a mi canal, Hacer Palabras y Hechos. Estoy preparando y estoy trabajando en un material que es el tema de la Reina Valera, una historia que merece ser escuchada. He visto cosas y he leído cosas pero muy impresionantes de la Biblia que nosotros tanto amamos, de la Biblia que nosotros tanto leemos. De hecho, todos los textos bíblicos que tenemos en nuestra memoria son tomados de la traducción Reina Valera. Entonces, es sumamente importante que podamos escuchar esta historia en donde la Inquisición estuvo presente, en donde, por así decirlo, la persecución estuvo presente con esos varones, estuvo presente la imprenta, estuvo presente lo social, lo político, lo económico, estuvo presente muchos ámbitos que hoy en día nos han hecho llegar a nosotros la versión Reina Valera 1960. La vamos a conocer con el nombre que se conoció al principio, por qué se le dio ese nombre, a qué llevó que se le pusiera ese nombre, cómo fue el trayecto y en cuántas etapas esa inspiración divina se hizo. Así que creo que va a ser de mucha bendición. Estoy trabajando en eso en mi canal de YouTube. Próximamente estaremos subiendo ese video, Hacer Palabras y Hechos, el tema La Reina Valera, una historia que merece ser escuchada. Ahora sí quiero, acá hemos tenido, voy a mandarle nuevamente el link a nuestro pastor Juan David para que, acá está nuestro pastor. Démosle una cordial y fuerte bienvenida a nuestro pastor Juan David en esta hora que nos va a estar trayendo la palabra del Señor Jesús. Hola, pastor, Dios le bendiga. Hola, ¿cómo están? Algo pasó que ahí. Sí, vi, pero estuve esperando. No sabía si podía volver o no. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Saludo a todos los que ya se están conectando en esta noche. Hace frío acá en Chile, no sé allá en Argentina cómo están. Pero Hoy amanecimos con frío, pastor. sí, bueno, acá Sí, también bastante frío tuvimos hoy. bastante helado. Y pidiéndole la oración a todos ustedes por nuestro país. Ha sido incrementado el número de contagiados de este virus de una manera tremenda. Veníamos Wow. con una cifra de 800.000
800 personas, 1000 personas, y los últimos días han sido alrededor del orden de 2600 personas que se están contagiando por día. Entonces, para que estén en nuestras oraciones. Amén, amén. Saludamos a los hermanos de Formosa que ya se están conectando, nuestro hermano Ariel, nuestra hermana Carly López, Dios les bendiga grandemente a la distancia que ya nos están escuchando. Como siempre digo, vayan viendo que las preguntas que van a ir haciendo, que por el tema que estamos hablando hoy es eternidad más allá de la muerte. Una hermana me dijo, ya lo quiero ver, el tema y el título ya me llamó la atención, porque es verdad, es un título que a mucho atrapa. ¿Qué nos sucede al morir? ¿Dónde iré a parar después de partir de esta tierra? Son preguntas que, a ver, creo que nacemos con estas preguntas desde niños, venimos haciéndolas, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿No, pastor? Sí, bueno, un tema, a mí me gusta mucho este tema y es bastante interesante. En mi iglesia he tenido la oportunidad de compartirlo. Este es uno de los capítulos de una serie general que se llamaba Eternidad. Si no me equivoco, fueron 4 capítulos, 4 enseñanzas que realizamos durante todo un mes, los días miércoles. Y estuvimos hablando acerca de este tema y hoy vamos a tratar de sintetizar en el tiempo que tengamos este hermoso tema. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, como lo decía recién, algunos que se van conectando, hermanos que están viendo la transmisión y escucharon recién la petición de nuestro pastor en cuanto al tema del coronavirus, de los contagiados que hay en el país vecino de Chile. Bueno, quiero decirle que estamos en oración por eso, por algunas de nuestras naciones amigas, de las que tenemos amigos, tenemos parientes en diferentes naciones, y creo que la oración de cada uno de nosotros es por eso. Acá en Argentina sí también se elevó un poco el contagio, pero fue a causa de que se dio un poco de libertad en cuanto al tránsito de las personas. Pero veo que en Chile hace poquito recién empezó la cuarentena, ¿verdad, pastor? No, la verdad es que no tenemos cuarentena total en Chile, solamente una cuarentena parcial en algunas comunas. Prácticamente todo Santiago está hoy día, a partir de mañana, viernes, van a entrar en cuarentena toda la comuna de Santiago y casi muchas comunas ahí, no sé si totalmente la región metropolitana. Pero lamentablemente la gente no ha tomado conciencia de esto y ha sido terrible, porque acá en Talca por lo menos están las calles llenas de gente, hay comercio que está trabajando normalmente, entonces esto ha traído un alza pero muy muy complicada, y el punto es que con los contagiados que ya hay se está viendo colapsado el sistema de salud ya, entonces eso es peligroso. Bueno. De todos modos confiamos en el Señor, que es nuestro sanador, así que... Amén, amén, seguimos confiando. De hecho, la muerte nos apresura el trámite, diría alguien. Prefiero, el apóstol Pablo decía, ¿qué me conviene más? ¿Me conviene estar en el cuerpo para bendición para la obra o estar ausente en el cuerpo y presente al Señor? Decía él, ¿no? Hay un texto que no me acuerdo qué versión es, pero dice, ese texto que dice que lo muchísimo mejor está allá. Hay otra versión que dice, nos alegramos en su salvación, dice, porque ahora está muchísimo mejor que lo que antes estaba. Entonces, cuando una persona parte de la presencia del Señor, está muchísimo mejor de lo que antes estaba. Amén. Yo creo que creemos firmemente, esta es la esperanza, creemos firmemente en eso. Saludamos a la audiencia, Franco Jeremías Ulloa. Dios te bendiga, Franco, nos está escuchando desde Santiago, Chile. El hermano Pablo Castro se sumó, pastor, ovejita de ahí de su prado. También Sergio Albornoz. Le quiero pedir a Pablo que comparta el link en el WhatsApp de la iglesia, porque habían algunos hermanos que querían verlo y yo no sé compartirlo de acá, y no quiero dejar la escoba aquí. No quiero tocar mucho. No quiero tocar mucho. Amén, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Pablo de Talca, Chile. Dios bendiga a nuestra hermana Carly López de aquí de Formosa, lo decíamos recién. Alicia Gorosito nuevamente escuchándonos allí. Bendiciones, pastor. Le mandan saludo también a usted, pastor. Nuestro hermano Héctor Ulloa desde Mendoza. Dios le bendiga, mi hermano Héctor. Bendiciones, Jesús le bendiga siempre, dice.
Así que bueno, ya se van conectando. Recuerden que a medida que vamos escuchando la enseñanza, pueden ir haciendo preguntas para que la charla también sea más fluida. Sin más demora, Pastor, empecemos con la introducción en esta noche. Que no sean tan difíciles como el lunes pasado. Igual bueno, se defendió muy bien. Y recordarles también que todos estos temas pueden llegar a tener distintas opiniones dependiendo los pastores que le estudien, estudiosos de la palabra. Esto que yo les comento es lo que yo creo, es lo que yo he aprendido de nuestros líderes, de nuestro apóstol, nuestro obispo, y basamos en el estudio de la palabra del Señor y en el conocimiento de ellos esta enseñanza. Sin embargo, pues no queremos tener la absoluta verdad, sino que simplemente es una mirada personal de esto para que nadie vaya a su iglesia a decirle a su pastor que le está enseñando algo más o algo por el estilo. Usted qué decir con lo que su pastor le enseña. Amén. Bueno. Sí, porque escuché a muchos pastores, de hecho, en este tiempo se está usando mucho esa frase. Como hay mucha predicación vía Facebook Live, hay mucha predicación de este tipo, se ve que las ovejas están haciendo un revuelo con eso, entonces llegan y un pastor salió diciendo, creo que lo conocen algunos, Pastor Samuel Valverde, lo escuché la otra vuelta y decía, esto es lo que yo enseño para mi iglesia. Su pastor le enseñará sus cosas, pero yo le enseño esto a todas las iglesias de Fuente de Verdad. Así que creo que bastantes pastores están saliendo con esta mirada. Lucio, Gabriela, Dios los bendiga. Selva también, nuestra hermana Selva, siempre conectados ahí, pastor. Saludos para Selva, Lucio, todos. Que Dios los bendiga. Johnny Fisher, el capo. El capo Johnny Fisher. Saludos para él. Amén, pastor. Siendo que 12 minutos que ya estamos de transmisión, podemos empezar con la enseñanza, si usted así lo desea. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros nacemos con ese pensamiento de dónde venimos y a dónde vamos? Bueno, la pregunta más recurrente, yo creo que en todo es, ¿qué nos sucede al morir? Alguien dijo, lo único que tenemos claro en la vida es que vamos a morir en algún momento. Sí. Y la pregunta y la gran interrogante es, ¿dónde iré a parar después que parta de esta tierra? Y estas son las preguntas que por todos los años la gente se hace. Son dos preguntas fundamentales. ¿Qué va a pasar después de morir y dónde voy a ir después de morir? Y las respuestas son interesantes para todos. Muchos dicen que después de esta vida no hay otra. Ese pensamiento obviamente está bastante alejado del pensamiento cristiano, así que eso no tenemos temor en decirlo, que evidentemente después de esta vida sí hay otra. Y otra muchísimo mejor, el apóstol Pablo lo dijo así, lo muchísimo mejor está con él. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 dice, hablando Salomón, los vivos tienen conciencia de que morirán. Amén, de eso es lo que estamos hablando. Tienen conciencia de que morirán. Entonces, una persona siempre sabe que va a llegar el día de su partida. Lo que no saben es dónde van a ir o de qué manera eso va a suceder. Hablemos un poquitito de algo que nos gusta poco hablar, que es la muerte. Digo, nos gusta poco desde la perspectiva humana, porque cuando miramos la muerte desde la perspectiva divina, es algo muy, muy diferente, muy distinto. Y yo personalmente he estudiado bastante este último tiempo el libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés, escrito por el hombre más sabio de la humanidad, como lo ha sido Salomón, nos habla mucho acerca de la vida, pero desde la perspectiva humana. Y utiliza frases como esta: es como querer atrapar el viento, nada tiene sentido. Si tú miras y estudias el libro de Eclesiastés de una perspectiva humana y dices todo lo que aquí se está escribiendo es lo que yo debe ser mi pensamiento, va a terminar muy mal, porque te invita a beber, a comer, te invita a disfrutar la vida, a vivir pero no, esa es una perspectiva humana de la cual Salomón está viendo, y al final del libro él dice que esa perspectiva humana
todo es pasajero, y lo reitera una y otra vez, es como querer atrapar el viento, nada tiene sentido. Sin embargo, la perspectiva divina acerca de la vida y la muerte es muy diferente. Para el ser humano, la muerte es el fin de todos los hombres, dice el libro Eclesiastés. Sin embargo, desde la perspectiva divina es el comienzo de la vida real, porque Claro. estamos, como lo decíamos el lunes, estamos solamente de paso en la vida, somos extranjeros, somos peregrinos, advenedizos, somos caminantes por la tierra, y esto se va a acabar en algún momento, y este es nuestro tiempo de entrenamiento, es nuestro tiempo de demostrar que amamos a Dios, de demostrar que somos fieles a Él, y una vez que termine nuestro paso y nuestra carrera por esta vida, entonces vamos a partir a lo real, a lo verdadero, que es lo eterno. La muerte es la separación del alma y el cuerpo. Eso es lo que es considerada la muerte del ser humano, cuando el alma se separa del cuerpo. Y la Biblia lo compara con un sueño profundo, lo que significa que no es para siempre. Cuando la Biblia habla de la muerte como un sueño, en algún momento va a despertar. Ahora, la Biblia, la Reina Valera, compara la muerte con un sueño profundo en más de 50 ocasiones, haciendo alusión a que solamente es un túnel, es una puerta por donde pasamos hacia lo que es real. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando ustedes quieran partimos con preguntas y todo, yo voy a avanzar por mi. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 y 16 dice que todos los que duermen en Jesús van a volver a resucitar, como lo hablábamos el lunes en el arrebatamiento. Y lo dice de esta manera, por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y aquí ocupa la palabra muertos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa palabra muerto en la Biblia hace alusión a dormir, a descansar. Apocalipsis lo dice que descansarán de sus obras, de su trabajo, pero sus obras continúan. Entonces, todos sabemos que en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, la Biblia nos habla acerca del alma, del espíritu y el cuerpo, ¿cierto? El alma es la parte inmaterial del ser humano. El alma es el asiento de las emociones. Las emociones no son buenas ni malas, son emociones. Un día podríamos hablar solamente del tema de las emociones, es muy importante cómo funciona el corazón aquí adentro. El alma es el asiento de las emociones, es el lugar donde las emociones se alojan, y dependiendo de lo que sucede en nuestro entorno, en nuestro alrededor, de las circunstancias, las emociones se inclinan hacia un lado o hacia el otro. El alma también es conocida en la Biblia como el corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa, guarda qué cosa, tu corazón, porque de él mana la vida. Dice que debe guardar el corazón, porque dependiendo de lo que tú guardes en el corazón, dependiendo lo que tú hayas metido en este cofre que es el corazón, cuando vengan las circunstancias de la vida, sean positivas o negativas, dependiendo de lo que tú tengas dentro del corazón, ahí en el alma, se van a mover las emociones y van a ser inclinadas hacia lo positivo y hacia lo negativo. Las emociones van a dar resultado un sentimiento. El sentimiento va a ser positivo o negativo, dependiendo de lo que tú hayas guardado en tu corazón. Ese sentimiento va a dar como resultado un pensamiento, y ese pensamiento es el que da como resultado una acción. Como lo dijo el Señor Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, la fornicación, los homicidios. Entonces, el alma la entendemos como el asiento de nuestras emociones, y es la parte inmaterial del hombre, es la parte donde se alojan esas emociones. El espíritu, con E minúscula, ¿cierto? No estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del espíritu del hombre, es el hálito de vida. Es el hálito de vida que el Señor dio al hombre, y también recordemos que el espíritu también es como es parte del alma también. Recordemos que la Biblia dice que el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. O sea, la forma en que reaccionamos cuando vienen momentos difíciles, momentos complicados, es lo que demuestra el espíritu que hay en nosotros. Y el espíritu, que aquí estamos hablando ahora específicamente del hálito de vida.
Entonces está el alma como el asiento de las emociones, luego el espíritu, que es el hálito de vida, y luego el cuerpo, que es la parte material del hombre, la parte física, la parte que se puede, la parte tangible. Y la Biblia es súper clara en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, y dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando estamos hablando, al referirnos al alma, tenemos que entender este primer concepto, que el alma es inmortal. El alma nunca muere. Lo que muere es el cuerpo, es la parte tangible. La Biblia enseña que el alma no deja de existir cuando el cuerpo muere físicamente. Así lo dice Mateo 10:28, que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero teman a los que pueden matar, ¿qué cosa? Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, el cual es Dios. Entonces, el alma no muere cuando el cuerpo deja de existir. No sé si quieren ir interviniendo, haciendo preguntas. Sí. No. La pregunta, a ver, la pregunta sería, porque usted dice que el alma, o sea, el alma es como eterna. Pero hay un momento en que el alma que no estuvo en disposición, o sea, o a disposición de Dios, deja de existir o siempre es eterna, y eso habla un poco también de lo que sucede con el lago de fuego eterno y todo eso. El alma no muere jamás, el alma es eterna. El alma siempre el alma existe. De hecho, aquí hay otra pregunta, ¿cómo es posible que el cuerpo muera y el alma no muera? Y la única explicación posible para entender esto es la capacidad que tiene el alma por vivir fuera del cuerpo, porque el cuerpo solamente es la caja, es el lugar donde reside el alma. Pero si ustedes van a la palabra del Señor, la Biblia dice que en Mateo 25, verso 46, irán estos al castigo, dice, eterno, porque lo que va a ser es castigado el alma. Y dice, y los justos a la vida eterna. O sea, si el alma muriera, no podría haber vida eterna y no podría haber castigo eterno. Eso existe solamente porque el alma, tanto del pecador como del justo, es eterna. El libro de Eclesiastés dice, pusiste eternidad en ellos. Exacto. Acá empezaron las preguntas, Pastor, y por ejemplo, Lucio y Gaby dicen, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Y Héctor Ulloa, para dar las dos preguntas, dice, ¿cuántas clases de muerte hay? Bueno, ya se pusieron complicado al tiro. Bueno, usted dijo que preguntaran y empezaron a preguntar. Mire, yo lo que sé es que ustedes pueden hacer preguntas. Lo que no sé si se las puedo responder. Bueno, voy a responder lo que sepa y lo que no. El alma y el espíritu. Bueno, la diferencia entre el alma y el espíritu. El alma es el asiento de la emoción y el espíritu es el hálito de vida. El espíritu es el soplo de vida. Allá cuando Dios le dio vida a Adán, dice que sopló en él y le dio aliento de vida. Entonces, la diferencia entre el alma y el espíritu es que el alma es el asiento de las emociones y el espíritu es el hálito de vida. Exacto. Ahora, ahí está la diferencia. Ajá. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Cuántas clases de muerte hay? Y eso es muy importante y un tema que es desconocido por muchos cristianos en la iglesia, Pastor. A ver, explícame bien la pregunta. ¿A qué se refiere específicamente con cuántas clases de muerte? Porque la Biblia habla a lo que se refiere cuando la Biblia habla de la muerte segunda. Sí. Ya, exacto. La muerte, porque también tenemos la muerte. Esa es una pregunta difícil. Sí, es que lo que pasa es que es como bien amplia, porque tenemos la muerte espiritual, estáis muertos, porque cuando están muertos en delitos y en pecado, etc. Pero con referencia al tema de la vida y la muerte, existe la muerte física y lo que la Biblia llama la muerte segunda. La muerte física, ya lo mencioné, que es la separación del alma del cuerpo. Cuando el alma sale del cuerpo, ¿cierto? Vuelve a Dios, ¿cierto? Que la dio. Y el cuerpo material, muere al polvo, retorna. Y la separación del alma del cuerpo es la muerte física. Y la muerte espiritual, que es lo que menciona el libro Apocalipsis, que es la muerte segunda, es la separación de Dios del ser humano. Y eso va a suceder cuando sea lanzado al lago de fuego,
que entre paréntesis está el infierno preparado para el diablo y sus ángeles, pero todos aquellos que sigan a Satanás, sigan detrás de ese camino, sigan detrás de ese rumbo, el juicio eterno está preparado para esas personas. Apocalipsis es súper clara. Ay, me cuesta hablar de esto porque somos humanos, imperfectos y postulantes para, ¿cierto? Solo la gracia de Jesús nos salva, pero Amén. El Apocalipsis es claro, pero los ladrones, hechiceros, y empieza a mencionar una cantidad de personas, dice su parte será el lago de fuego, y dice ahí que esto será la muerte segunda. La muerte segunda no tiene relación con dejar de vivir, de existir, tiene relación con vivir separados totalmente de la fuente de vida que es Dios. Bueno, pastor, a esa explicación surge una incógnita que es también es muy escatológica en cuanto al juicio que reciben ellos, porque cuando uno peca en la carne, el alma no puede ser juzgada. ¿Qué explicación podríamos dar a eso, en el juicio que esas almas van a recibir? Porque no lo reciben el juicio en la carne. Lo que pasa es que la Biblia es súper clara, todas las almas son mías, el alma del Padre como el alma del Hijo, pero no dice el cuerpo que pecare, dice el alma que pecare. Esa morirá. Exacto. Y eso hace alusión a que, a ver, nosotros somos, a las emociones. Si bien somos compuestos de alma, de espíritu, de cuerpo, ¿cierto? Pero no somos tres personas, somos una persona. Claro, exacto. Y somos juzgados por los pecados. Por eso Jesús dijo, nadie le puede decir a la mano por qué pecaste. Al contrario, dice que si tu mano te da ocasión de caer, córtala. Claro. Porque finalmente lo que va a ser juzgado es el alma, porque el cuerpo no puede ser juzgado, porque el cuerpo es inmaterial. Pero es el alma la que va a ser juzgada. Lo dice, el alma que pecare, esa morirá. Juan el Bautista claramente, y Jesús también lo mencionó, almas adúlteras. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salen los pecados? No salen del cuerpo. El que peca, no peca saliendo del cuerpo. El cuerpo ejecuta lo que salió del alma. Exacto. Claro. Ahora, sí, excelente respuesta. De hecho, ya, hay algo que se desvanece acá. Bueno, pero, a ver, la audiencia ve el calibre y pone la bala con respecto al calibre, dijo alguien. Fíjese esto, pastor, que usted está hablando, es sumamente importante porque de acá, hablando de la muerte y de la separación y de cada uno en su lugar, por ejemplo, se desvanece esa famosísima doctrina hecha o ese dogma que se dijo en la Iglesia Católica que fue el purgatorio, ¿verdad? No existe purgatorio. Esa es la falsedad más grande. Es la falsedad más grande que existe. No es que las almas queden... No. Acá la Biblia dice, y está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después juicio. No hay un purgatorio, no existe un lugar donde las almas quedan divagando mientras hay vida, hay esperanza. Buenísimo. Ahí están, algunos ya están compartiendo. Mi hermano Andrés me está pidiendo el link, así que ahora te lo mando. Ahí se lo envió mi cuñada. Bueno, pastor, entonces hasta ahí quedamos de que el purgatorio no existe, pero a ver, vamos a ver el lugar, porque el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, fueron personas que tocaron este tema muy importante. El apóstol Pablo quizás lo profundizó un poco más y el apóstol Pedro lo tocó muy por encima. Pero creo que hay más evidencia de la que la que yo estoy nombrando acá, ¿verdad? Sí. Es súper importante notar, para dar inicio a esta parte, de dónde van las almas. La importancia de notar esto es saber que mientras estamos en vida, tenemos la posibilidad de decidir por nosotros mismos si seguimos al Señor o no. Esto, no sé si fue en esta transmisión o en otra que he realizado por ahí, pero hablábamos acerca de la predestinación. Acá fue el lunes. Claro, no es que Dios predestinó y dijo Abel se va al infierno y el pastor Juan David se va al cielo. No, al revés fue. Al revés. Cuando la Biblia habla de predestinación, no está hablando de una determinación de Dios con respecto a las almas. De hecho, la Biblia dice que Él no quiere que nadie
se pierda, sino que Sino que todos todos procedan al procedan arrepentimiento. al arrepentimiento. Entonces, no es que Dios determinó, hay una doctrina que es la doctrina del determinismo, determinismo, que habla de que Dios determina absolutamente todas las cosas, y eso está muy en contra de lo que la palabra del Señor dice, porque la Biblia habla acerca del libre albedrío, de la voluntad que tiene cada ser humano y la posibilidad de elegir. Entonces, ¿dónde pasaremos la eternidad? No depende de Dios, sino depende de nosotros. Pues Dios ya dejó su salvación en nuestras manos. Él dejó en nuestras manos el regalo más grande, que es la gracia por la cual nosotros podemos alcanzar la salvación. ¿De qué? ¿De nuestro cuerpo? No, de No, nuestras claro. almas. De hecho, nuestro cuerpo, lo dijo bien el apóstol Pablo, será transformado para salir al encuentro del Señor. Entonces, Pastor, hay solamente, como no existe el purgatorio, hay solamente dos lugares donde podemos ir, o al infierno o al paraíso. El bueno, mensaje del infierno, el mensaje más fuerte del infierno es: no vengas acá. claro, la alegoría que hizo Jesús, bueno, no es una alegoría, sino la historia en donde cuenta Jesús, habla de ese tipo de predicación desde el infierno. Ajá. El mensaje más fuerte del infierno es: no vengas acá. El Amén. infierno, dejémoslo claro, no fue preparado para el ser humano. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero Exacto. todo, como el diablo no se quiere ir solo al infierno, todos aquellos que no acepten a Jesucristo como su personal y único y poderoso y suficiente Salvador, la Biblia es clara que su parte es en el infierno. Entonces, tenemos dos lugares donde vamos a ir: o al infierno o al paraíso. Ahora, el infierno es real. No porque algunos digan que no existe, el infierno va a dejar de existir. Y me gustaría leerlo de Mateo 25:41, que dice: ¿Sí? entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido, mira lo que dice, preparado para el diablo y sus ángeles. El ser humano llegaría al infierno solamente por seguir a Satanás. Y el infierno sigue gritando a todas voces: no vengas aquí. Una vez escuché una predicación muy buena que se titulaba "Dile al infierno que no voy". Oh, qué buen título de No mensaje voy. ese. Avísenle. Acá están algunos, Pablito Castro está, bueno, compartiendo la enseñanza, Andrés también compartió la enseñanza, el pastor Pino Valenzuela, quien estuvo ayer con nosotros, lo estuvo viendo un ratito ahí, dice: capos, Dios los bendiga. Bueno, ahí la hermana Carly López dice: ¿y cuando un alma muere, a dónde va? Entonces ahí estaba la respuesta, o puede ir al cielo Ahí o puede vamos, ir al infierno. vamos para allá. Dale, vamos Vamos para allá. dando luces de eso. Ahora, Amén. en los mensajes de Jesús en la palabra existen, increíblemente, Abel, existen más alusiones al infierno que al cielo o al paraíso en la Wow, Biblia. ¿cómo? Exacto. Es increíble, pero Claro, existen más alusiones al infierno que al cielo, porque acerca del cielo no hay nada que advertir, pero acerca del infierno, vaya que hay que advertir. Así que, mientras estamos en vida, decidimos si aceptamos, ojo, la salvación no es por obras, es por gracia. Y nosotros, la decisión que debemos tomar no es hacer buenas obras para ir al cielo, porque la perfecta obra fue hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario, sino que es si aceptamos el hecho de que Jesucristo nos lavó con su sangre y aceptamos la gracia de Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia, el lugar donde vamos a ir, ya sea el infierno o sea el paraíso. ahora, una pregunta que surge acá, pastor, que se hace muchas personas, creo. Por ejemplo, yo muero hoy, ¿verdad? Pero hay un juicio establecido para el tiempo, a ver, para un tiempo más adelante. No se sabe decir la fecha, obviamente no se va a decir nada de eso, pero establecido un juicio para todos, ¿verdad? uh -huh. Pero que entonces Mira,
yo muero hoy, por ejemplo, soy un cristiano dedicado, no le pongamos tantos colores porque soy yo, pero vamos a decir que soy un cristiano dedicado, que estamos en la voluntad del Señor, buscamos constantemente tener una relación con Dios, nos esforzamos por ser buenos cristianos y muero hoy, ¿verdad? Bueno, recuerden que esto es mi perspectiva bíblica, es lo que yo creo. Amén, 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 pastor. Es lo que yo enseño. Cuando una persona muere, no vamos a hablar de ti, vamos a hablar de una persona que muere en el Señor. Y vamos a hablar, no sea malo. Y vamos a hablar de una persona que muere sin el Señor. Amén. Cuando una persona muere en el Señor, el cuerpo evidentemente vuelve al polvo, porque polvo somos y al polvo tornaremos. Pero el alma va a la presencia de Dios, a un lugar que la Biblia describe también como el paraíso, que es el lugar que está reflejado en la historia del rico y Lázaro. Aunque en el tiempo de la historia del rico y Lázaro, el infierno y el paraíso estaban juntos, solo separados por una gran cima, y eso, según lo que la palabra del Señor nos habla, estaba en el centro de la tierra. Y en los días de la muerte de Cristo, cuando Cristo estuvo, cierto, 3 días ahí en la tumba, la Biblia dice que él descendió a las partes inferiores de la tierra y fue allí a exhibir a los principados y a las potestades, triunfó sobre ellos, ¿cierto? Mientras él estaba, dice que en la cruz del Calvario triunfó sobre ellos, y fue allí donde el Señor toma el paraíso y lo traslada al tercer cielo, donde está la presencia de Dios. Por lo tanto, una persona que hoy muere en el Señor, su cuerpo es terrenal, el carnal, carne ni sangre heredarán el reino de Dios, va al polvo, porque polvo eres, y el alma va a la presencia de Dios, a un lugar de reposo, a un lugar de descanso. No hay purgatorio donde las almas andan divagando, no, es en la presencia de Dios, en un lugar de reposo, en un lugar de paz, donde la Biblia dice que esperarán allí hasta el día en que suene la final trompeta y los muertos en Cristo sean resucitados. Ahora, con respecto a eso hay algo muy importante, porque normalmente se dice, pero ¿cómo van a resucitar los cuerpos si tantos años muertos se lo comieron los gusanos? Bueno, por eso somos polvo, porque aunque esté desintegrado, Job lo dijo de esta manera, aunque deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a mi Dios. En otras palabras, dice, yo sé que el mismo polvo me va a levantar. Entonces, no hay ningún problema con que el cuerpo terrenal, carnal, este velo de carne esté destruido, desintegrado. No existe ningún problema porque a la final trompeta, ese cuerpo va a ser una vez más formado y va a ser antes transformado para recibir al Señor en el aire junto con los que estén vivos hasta el día de la venida del Señor. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Muy poderoso, la verdad que es un mensajazo. Y los que mueren sin el Señor, su alma va a un lugar de tormento que la Biblia lo describe que está en el centro de la tierra. También hay varios argumentos con respecto a eso. Algunos piensan que está, algunos dicen que está en algún lugar del universo. La Biblia dice, y tengo algunos textos acá que son importantes mencionar. Por ejemplo, en Lucas 10:15 dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida, haciendo alusión al centro de la tierra. Dice Amós 9:2, aunque cavasen hasta el Seol. ¿Escucharon eso? Hasta que cavasen, aunque cavasen hasta el Seol, allí los tomará mi mano. Claro, entonces, es como que está haciendo alusión constantemente acá a la tierra. Ajá. Ahora, cuando Coré y todos se rebelaron contra Moisés, dice que la tierra se abrió, los tragó y dice que descendieron vivos al Seol. Y la palabra Seol en el idioma original es traducida como infierno. Entonces, las almas que hoy día mueren sin el Señor, su alma, que no es tangible, entonces no es que se esté quemando el cuerpo como a veces medio hollywoodense se hace una representación, no, sino que el alma va al centro de la tierra donde está el infierno, que efectivamente hay fuego allá, pero el alma no es que se esté quemando, porque el alma es inmaterial, sino que es un lugar de tormento
ahí en el centro de la tierra, en el fuego, pero ese es un lugar, al igual como el que muere en el Señor va a estar en la presencia del Señor, en el paraíso, esperando la final trompeta, las almas están esperando el juicio final. Y Claro. allí será, en el juicio final, que incluso la Biblia dice que el infierno será lanzado al lago de fuego. O sea que ahí vemos la diferencia, que son totalmente, dos cosas totalmente diferentes, el Dos infierno y cosas el lago de totalmente fuego. diferentes. Para aquellos que siempre están confundiendo quizás eso en la lectura bíblica, ahí la pueden mirar desde otra perspectiva. Ajá. Porque el infierno es el lugar de tormento para las almas pecadoras que mueren sin el Señor. ¿Y por qué están atormentados? Porque recuerden la historia del rico y Lázaro. El rico murió y fue al infierno y dice que allí era atormentado. Incluso la predicación del rico es súper fuerte porque él dice que vayan y que le digan a su familia que aún están vivos para que no vengan acá, dice, porque hay mucho tormento en este lugar. Pero ese infierno es un lugar de tormento para las almas, pero luego el alma va a ser lanzada al lago de fuego, que dice la Biblia que es la muerte segunda, que esa es la separación total del alma de Dios, y dice que serán atormentados eternamente, y dice que el gusano de ellos nunca muere, allí no va a haber muerte. ¡Wow! Terrible eso. Entonces, ahí vemos, a ver, las diferencias en cuanto, bueno, la muerte de una persona que está con Cristo y una persona que muere sin Cristo. Vemos la diferencia del infierno y del lago de fuego. Y acá surge una pregunta que está diciendo Johnny Fisher, pastor, que dice, ¿qué lugar representa el Armagedón? Bueno, el Armagedón sí. Pregunta media rara. Lo que pasa es que, pero el Armagedón ya sería tema de otro tema, no Sí, del infierno. exacto, sí, se sí. Pero, a ver, está hablando específicamente, ¿cuál es la pregunta? ¿Acerca de la batalla de Armagedón? Sí, ¿qué lugar representa el Armagedón? Dice él. O sea, en realidad es una pregunta fuera del tema que estamos viendo, pero bueno, no sé si la quiere responder o... Dile a Johnny que lo llamo por teléfono en la noche. Bueno, listo. Ahí yo ni te llamo por teléfono. Bueno, pastor, sí, pero con respecto... pero para no dejarlo ahí, si se está refiriendo a la batalla de Armagedón, va a ser la batalla final que habla el libro de Apocalipsis, cuando el Señor dice que con el espíritu, saliéndonos del tema, para que todos sepan, que el Señor con el espíritu de su boca, o sea, con su palabra, con la espada, ¿cierto? Que su palabra dice que los matará finalmente a todos los que se rebelaron y todo el tema, y eso va a ser el final de los tiempos. Sí, eso es una guerra en el final de los tiempos. A ver, acá dice Héctor Ulloa, ¿qué pasará con las iglesias que no conocieron el verdadero Dios? Si bien es un tema bastante delicado ese también, por el hecho de que, a ver, hay personas que, bueno, que lo hacen con el amor al Señor Jesús, pero no tienen la verdad. ¿Qué decimos frente a esa pregunta, pastor? Bueno, es que ahí yo tengo una postura bastante particular, entonces, insisto, esta es una respuesta totalmente personal. Amén. La palabra del Señor dice que el Señor se agrada de todo hombre que alrededor del mundo le busca. Dios se agrada de toda persona que le busca alrededor del mundo. Y lo vemos como un principio bíblico. A través de toda la palabra de Dios vemos que donde no hay conciencia de pecado, no se imputa pecado. Exacto. Entonces, es muy distinto una persona que no quiso recibir el amor de la verdad, que Tesalonicenses dice que a ellos se les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira y no a la verdad. Eso es muy diferente a una persona. Yo te pongo, por ejemplo, mi abuelo. Mis abuelos fueron de las tradiciones toda la vida, pero mi abuelo, yo hoy día vivo en el campo que era de mi abuelo. Y yo sé cuánto caminaba él desde aquí a la iglesia donde él asistía a sus 80, 90, mi abuelo vivió casi 100 años. Entonces, con sus 80, 90 años, caminando con una pasión, con un amor todos los días de su vida, y él nunca conoció el mensaje del Dios verdadero. Opa. Entonces, sería súper fácil decir, se van todos al infierno, pero finalmente Dios se agrada de todo hombre que alrededor del mundo le busca. Con esto no estoy diciendo que van a ser salvos, lo que estoy diciendo es que yo no sé qué va a pasar ahí. Lo que sí sé es que si alguien quiere ir al cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Mi Amén. mensaje es, predica la verdad, habla la verdad, y de ahí en más, quien es el único que puede determinar la salvación de las almas es el Eterno. Es eterno. Exactamente. Hablábamos recién de la predicación y cuando el mensaje del Señor Jesús desciende a las partes más profundas, dice el apóstol Pedro, dice que estuvo ahí 3 días predicándole a los espíritus encarcelados. Tiene mucho Ajá. que ver con el tema que estamos hablando, porque estamos hablando del tema de la muerte. De hecho, a ver, ¿se puede decir cuál fue la predicación del Señor Jesús y específicamente quiénes recibieron ese mensaje estando en el infierno? Claro. Lo que pasa es que ahí está, el apóstol Pablo también habla, dice que sorbida es la muerte en victoria. Claramente lo que el Señor fue a hacer allá fue a declarar la victoria, que la muerte que reinó desde Adán hasta Moisés y luego vinieron los sacrificios, la muerte ya era quitada y que la gracia de Dios se establecía como un nuevo pacto. Ok, Entonces va al infierno, el Señor cuando va al infierno va a plantar una batalla, una bandera de victoria. Ese es el mensaje que el Señor va a presentar al infierno, a exhibir a los principados, a exhibir a las potestades, triunfando sobre ellos, lo dice clarito la Biblia, y vencerlos a través de su propio sacrificio. ok, o sea que y el mensaje que se le daba a ellos era de la gracia, ese mensaje que ellos no habían conocido, personas que habían muerto antes del Señor Jesús, que no conocían el mensaje de salvación. Ajá. Que es el mensaje de salvación en el fondo, que la muerte no reinaba. El apóstol Pablo dice que no se enseñorearía más la muerte. Entonces, el mensaje del Señor Jesucristo es, la muerte hasta aquí llega, hasta aquí se termina, ahora soy yo el que tiene las llaves de la vida, las llaves del reino de los cielos, que habla de la vida. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! Hay algo que también surge acá, la idea porque que va relacionado con esto por el hecho de la resurrección, cuando dice que cuando Jesús resucita, muchos resucitaron con él, creo que está en Mateo capítulo 27, versos 58, Ajá. 59, por ahí, dice que muchos resucitaron con él y se aparecían a muchos en las aldeas. Hebreo capítulo 9, verso 27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, y vemos la resurrección de Lázaro. Ahora, ¿qué pasa con esas muertes y con esa resurrección? Porque en algún momento después tuvieron que morir. Lázaro, los que Ajá. resucitaron con él. Entonces, ahí hay algo que va también, no en contra de la palabra de Dios, pero sí nosotros lo interpretamos como que iría en contra de un decreto divino establecido una vez y para siempre. Claro, esto es mi apreciación. Lo que pasa es que Jesús todavía, cuando resucita, cuando los muertos que estaban juntos en ese tiempo también resucitaron, Jesús todavía no había entrado en el cielo a sentarse en el trono. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo, aunque ya había sido efectuado, todavía Jesucristo no había sido glorificado y no había entrado en la presencia de Dios. Por lo tanto, el nuevo pacto no está vigente hasta que Jesucristo se sienta en el trono. ¿Me entiendes? Por eso que cuando Jesús está incluso en la cruz puede salvar al que está ahí a su lado sin necesidad que se bautice ni nada. Por eso los apóstoles comenzaron a bautizar y todo esto una vez que vino el Espíritu Santo. Por lo tanto, el tiempo o dispensación del Espíritu Santo comienza una vez que Jesucristo entra en el cielo. Wow. Entonces ahí Claro, se marca la ahí es diferencia. como que se sienta y dice, ah, bueno, el trabajo ya está hecho. Claro. Cuando Jesús habla consumado es mi trabajo está realizado, el perdón de los pecados fue ejecutado, fue realizado, pero no olvidemos que Jesús todavía no entraba en el cielo. Y la Biblia dice que este sumo sacerdote dice que entró con su propia sangre, ¿dónde? En el santuario Sí, exactamente. espiritual. Entonces Jesús todavía tenía que entrar en el santuario espiritual con la sangre del sacrificio. Wow, eso, Obviamente, escrituras que obviamente muchas es veces un se hecho pasan por alto, simbólico. pastores. ¿Perdón? Escrituras que muchas veces, eso está en hebreo, escrituras que Ajá, muchas veces se hebreo. pasan por alto y no se saben interpretar. Creo que ha sido Claro. una O sea, excelente interpretación. es lo que yo siempre he creído, porque es evidente que el sacrificio de Cristo fue su muerte, pero ojo, muerte y resurrección. Fue todo un proceso, no es que el momento que Jesús dijo consumado es, no, de hecho cuando a Jesús se le aferra una mujer, dice mujer no me toques porque aún no he sido glorificado, en esa palabra no me toques, en el original es no te aferres,
O sea, no te aferres a este cuerpo porque yo ahora tengo que irme de otra forma, ahora vengo de otra manera, yo tengo que ir, y de hecho Jesús en su humanidad lo decía, yo tengo que ir al Padre. Entonces, Hebreo lo dice clarito, que este sumo sacerdote tenía que entrar con sangre en el santuario, pero no en el santuario terrenal, sino en el santuario espiritual. Mire, ahí, bueno, se derriban un montón de teorías que se habían levantado en ese tiempo. Pero acá hay una pregunta, dice Maribel Romero, la hermana Maribel de acá, una jovencita de la iglesia edificando sobre la roca, dice, si una persona está postrada en una cama y acepta a Jesús en su corazón antes de morir, pero sin bautizarse, ¿su alma se salva? Siempre me dijeron que sí, pero ¿hay un fundamento bíblico para eso? Siempre una pregunta tan recurrente. Insisto, ustedes creen lo que sus pastores enseñan, esto es lo que creo yo. Amén, No amén, quiero amén, tener, pastor. no quiero tener problemas con nadie. Me llamáis para puros temas complicados. ¿Eh? Bueno, a ver, entendamos el bautismo en las aguas. De hecho, la Biblia dice, todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo. Y el bautismo es un hecho, es una acción. Por lo tanto, el bautismo también es una obra que uno realiza. Y la Exacto. Biblia dice claramente que no somos salvos por obras. Porque si fuera así, entonces una persona que se bautiza, pero lo hace con la motivación incorrecta, o sea, sin fe, entonces igual tendría que ser salva. Claro. ¿Me expliqué bien o no? Si una Sí. persona se bautiza sin fe, esa persona, si el bautismo en agua, el hecho de bautizarse, de sumergirse, fuera lo que salvara, entonces esa persona tendría que ser salva. Sin embargo, la Biblia, la palabra del Señor, dice que nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Y el bautismo es la demostración pública de la fe, es la proclamación pública de la fe que nosotros hemos declarado en nuestro corazón. Por lo tanto, la Biblia dice que la fe sin obra es muerta en sí misma. Por muchos casos, ese texto se refiere a muchas cosas, pero es un Sí. principio bíblico, que sin fe, que la fe sin una obra es muerta en sí misma. De hecho, ahí el ejemplo que se toma es que si tú le dices a tu hermano, tiene frío, abrígate, y no le das abrigo, tu fe sin obra es muerta. Pero si tú declaras tu fe, que crees en Jesucristo y no te bautizas, entonces esa fe es muerta si no tiene obra, porque el bautismo es una declaración pública. Pero ¿qué sucede? Que Wow, qué tema tan nosotros, delicado, por Dios. claro, porque nosotros no somos salvos por el hecho de sumergirnos solamente en el agua. Ese hecho de sumergirnos en el agua, ¿hay que hacerlo? Sí. ¿Hay que bautizarse? Sí, porque es la declaración pública que yo hago de mi fe. Porque, de hecho, ¿qué impide? Fue dicho. ¿Qué impide? El eunuco etíope dijo eso. El eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, si tú tienes fe, ¿qué te impide que seas bautizado? Aquí hay agua, no hay nada que impida. No obstante, ¿qué sucede con una persona que está un enfermo terminal y acepta a Jesucristo en los últimos días de su vida? Ojo, tenemos la parábola de los trabajadores de la última hora, que unos Oh, llegaron en la mañana, pensé que no lo iba a decir, pero lo dijo. Justo estaba otros pensando en llegaron esa al parábola. mediodía y otros llegaron en la tarde a trabajar. El pago que le dio el amo, el señor de la casa, el pago fue igual para todos. Y eso no habla acerca de las recompensas, que algún día vamos a hablar acerca del tribunal de Cristo. Ese pago habla acerca de la salvación. A eso se refieren los trabajadores de la última hora. Porque hay algunos que vivieron toda su vida en el Evangelio y su pago va a ser la salvación. Salvación. Otros, a mediodía, su pago es la salvación. Y otros llegaron a última hora, pero su pago es la salvación. Por lo tanto, Wow. nosotros no somos nadie para decir hoy día, ¿por qué el Señor salva a este que a última hora hizo las que quiso y a última hora en el hospital, cuando el coronavirus andaba por todos lados? A última hora se arrepintió. La Biblia dice, el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Wow. Excelente. Entonces, si una persona está imposibilitada
y no se bautiza en las aguas porque tiene una imposibilidad, por ejemplo, está postrado en un hospital donde no lo dejan salir, no depende de él, no existe la posibilidad, basta con su declaración de fe en Jesucristo y es mi opinión personal que esa persona sería salva. Wow. Pero igual el fundamento bíblico que presentó es muy buen fundamento. Es mi apreciación, pero sí, los que podemos hacerlo, el bautismo en las aguas es indispensable para la salvación. Amén. Pastor, acá hay otra pregunta. Albornoz Jesús desde Formosa dice: hola, pastor. En Daniel 12:2 dice que muchos de los que duermen en el suelo del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. ¿Eso quiere decir que desde la resurrección empieza la eternidad del alma? El alma es eterna, el alma nunca muere. Cuando habla de la resurrección, está hablando de cuando el alma va a ser reincorporada. Claro, bueno, listo. Esa pregunta quedó totalmente contestada. Judith López, creo que es de Bahía Blanca, dice: hermano, ¿de qué edad se pueden bautizar los niños y por qué? Bueno, acá salen preguntas que son que en el ámbito cristiano se hacen muy a menudo. Sí, bueno, vuelvo a repetirlo porque después no voy a echar este video a su pastor diciendo que estoy enseñando otras cosas. Esto es lo que yo creo, es lo que yo veo de la Biblia, la palabra del Señor. La Biblia dice que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. El nivel de conciencia que una persona tenga acerca del pecado va a determinar su capacidad para poder acceder al bautismo o no. Ahora, muchos tienen este tema de que los niños son muy pequeños para ser bautizados. Yo bauticé a mi hija a los 8 años. A los 8 años de edad. Y tengo una apreciación bastante particular, personal, con respecto a esto. Y yo me bauticé a los 9 años. Y se la voy a decir de inmediato. Pero antes de eso, argumentarles en la Biblia, cuando el carcelero de Filipos se quería matar, se quería quitar la vida porque pensaba que Pablo, Silas se habían arrancado con todos los demás presos, la Biblia, ¿qué nos dice? Que él se iba a quitar la vida. Pablo le dijo: no lo hagas, no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Y dice que, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le da una palabra, le dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice, y en aquel momento aquel hombre creyó y fue bautizado él y toda su casa. Wow. Y evidentemente ahí también había niños. Obviamente no vamos a bautizar a un niño que no tenga idea de lo que es el pecado, que no tenga idea de la salvación de Jesucristo. Ahora, yo a mi hija, ella me pidió bautizarse a los 8 años de edad. ¿Por qué la bauticé? Por la sencilla razón que cuando los padres son cristianos, tienen esta fe y le inculcan desde pequeño a sus hijos esta fe, y cuando ellos crecen a la edad de 8, 9 años y te dicen: quiero bautizarme, y el papá le dice: no, porque todavía eres muy niño, muy pequeño. En otras palabras, lo que le están diciendo es: anda, date una vuelta por el mundo y después vuelves a Jesucristo. Wow. Porque le están dando predique. Veo cuando le dicen en el púlpito: predique pastor acá. Porque claro, le están dando licencia a esos niños como: equivócate primero para que después sepas bien cuándo te vas a bautizar. Claro. Mi hija, a los 8 años, tenía claro que ella tiene que rendir su vida a Jesucristo. Tenía claro que no existe otra opción en la vida que servir a Jesucristo, que es lo mejor de la vida. Entonces, cuando yo veo a un padre que bautiza a sus hijos de 8, 9 años, yo digo: es un padre que ha hecho bien su trabajo, porque está transmitiendo y transfiriendo su legado a sus hijos de buena manera. Es una opinión personal. Obviamente hay niños de 10 años que son súper inmaduros, que no tienen idea de nada. Eso es algo que tienen que verlo el papá con los pastores, pero no creo que sea la edad lo que determine si se puede bautizar o no, sino el nivel de madurez que tenga el niño. Amén. Qué buena la enseñanza. Espectacular, pastor. Hemos estado 59 minutos hablando, transmitiendo. Pastor, no le quiero quitar más de su tiempo porque sé que ahora tiene una charla, ¿verdad?, con sus líderes. Sí, tengo una reunión justo a las 8 horas, corto con ustedes, y tengo una reunión con los ministros de mi iglesia, así que gracias, bueno, pastor, a todos. Salúdenos. Sí, gracias a todos, que Dios les bendiga. No me acusen con sus pastores si hay algo que no les gustó.
créanle a sus profetas y serán prosperados. Esta es mi opinión con respecto a los temas bíblicos que hemos estado tratando. Gracias a ver por la invitación y espero verle pronto. Les mando un abrazo a todos. Un abrazo, pastor. Dios le bendiga mucho. Que siga bien y gracias por nuevamente estar con nosotros y enseñarnos con tanta sabiduría. Dios le bendiga grandemente. Saludos a su iglesia. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Una vez más, hemos estado aquí conectados para aprender, en donde hemos aprendido sobre la muerte, la eternidad, más allá de la muerte, el infierno, el cielo, el paraíso, cosas sumamente importantes para nuestra vida como cristianos, y creo que hemos sido grandemente edificados por la palabra del Señor Jesús. Dios bendiga y siga usando grandemente la vida de nuestro pastor Juan David, que siempre es una bendición poder tenerlo. Recuerden, hacer palabras y hechos. En estos días voy a estar subiendo un video en mi canal de YouTube de la Reina Valera, una historia que merece ser escuchada, una historia que trata de la Inquisición, que trata de diferentes personajes que completaron lo que nosotros tenemos hoy en día como la llamada traducción Reina Valera. Dios le bendiga a todos. Gracias por conectarse una vez más. Mañana, 20 horas, vamos a tener al amigo de Alexei Rodríguez aquí, un amigo que él me presentó, que el cual también es licenciado en Teología Sistemática. Nos va a ayudar a entender el libro de Josué, una perspectiva histórica, un contexto histórico en el cual va a ser muy edificante para nosotros. Dios le bendiga y gracias por conectarse nuevamente. Hacer palabras y hechos. Dios le bendiga grandemente.